Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Son de Bueu, patrocina esta reacción. Y bueno, yo que me alegro de que traigan más canciones de Love Bites de este nuevo álbum de Outstanding Power. Y bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención, porque bueno, la canción se llama Blazing Halo y lo que me ha llamado la atención es que está compuesta por Fami. Así que, oye, esto es súper interesante, ¿no? Porque, a ver, yo sé que ha utilizado líneas de bajo, que las ha, em, digamos, dándole una vuelta, las ha arreglado, sería la palabra, pero no como compositora principal de un tema entero. Así que bueno, pues es el debut de Fami en este sentido, ¿no? Como compositora principal de un tema. Em, y yo que me alegro, ¿no? De que tenga esa implicación. Así que sabemos que desde que ha llegado Fami, pues ha inyectado esa energía alegre, fresca, técnica. Y la verdad es que es incluso agresiva a la hora de tocar muchas veces, Sí, ¿no? Porque sí, sí. tiene tantas vertientes porque es de formación clásica, pero después utiliza mucho el funk y también esa forma de tocar con el slap. Es muy rápida, muy técnica. Pero también tiene ese puntillo de que le aporta distorsión al bajo y tiene un ataque de dedos que hay veces que digo yo no sé si con una púa sonará más fuerte que eso, porque el último tema que escuchamos me quedé diciendo, espérate, que aquí está Sí, sí. evolucionando a meter muchísima caña, ¿eh? Si es que lo malo es que como no hay vídeo, pues no lo vemos, pero No, pero esto lo único que hace es acrecentar el hype por ver claro, claro, por ver el un vídeo. vídeo. Sí, 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 así que nada. efectivamente. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Wake up, see this coming. I've got lights are blowing me. Habits racing to slow down to wanna world. Lost in meditation, falling deep on my way. I still try fighting against the penury we held on me now. While I am winning my way, shining at black decade. Planning out the rapids, I fly higher, riding down into darkest night, and I'm surging out the sea, challenging on the fight. I blaze brighter, fighting right here until the end. My destiny. Para aquí. Es un duelo bajo guitarra. Ostras, esto no me lo No, esperaba. bajo guitarras. Guitarra, sí, efectivamente. Es como Fami Primero contra las dos. ha tocado Midori, luego Fami, luego Miyako y luego Fami otra vez. Esto es interesante, no me lo esperaba. Oye, pues sí que tiene el sello de Fami, ¿eh? Sí, sí, la intro esa que se ha marcado con el bajo también. Ostras, sí, sí, desde luego es... mm, Se le tiene que estar poniendo el dedo biónico también, como a Koga, ¿eh? efectivamente, O lo mismo se hombre, la ha robado o algo, ¿eh? está claro que sí. Madre mía, pues qué potencia, ¿no? Me ha encantado, creo que
pocos temas así tan cañeros tienen un intro con el bajo de esta manera. Y este protagonismo, es porque ha ganado en protagonismo, ¿eh? Sí, sí, El sí. bajo en este disco. Hombre, es Y lo suyo. Si la ha compuesto ella, pues tendrá más presencia, ¿eh? no, pero me refiero también en los dos temas anteriores, vimos que tenía su más presencia de por sí en la mezcla, pero Sí, que a sí. la vez tiene sus pequeños ratos de solo. Que por De, cierto, nos pusieron en comentarios que te quedaste corto con los BPM de la otra ah, canción de dije yo Reapers. 200 y era más, ¿no? Dice, andan por los 240 o 260. Bueno, pequé de prudente, pequé de prudente. Te quedaste ahí un poco corto. Ay, claro, claro. Bueno, pues vamos a ver, vamos a comentar cositas. Bien, bueno, lo que decimos, este tema tiene el ADN de Fami, y bueno, es la forma de que abre la canción, em, me parece que es muy directa desde el principio, tiene bastantes cambios. em, Me sigue pareciendo que es bastante rápida. Y bueno, lo que decía, ¿no? Es decir, claro, en esa apertura, en esa, pues Fami aporta el toque heavy funk con Sí, fusión de otras cosas. Que bueno, los que hayan seguido su canal de YouTube, pues toca un montón de cosas distintas, ¿no? Y muchas veces alejadas del heavy. Bueno, y está bien porque es un bajo potente, profundo, tiene un ritmazo, tiene mucho groove. Y bueno, después otro tema es, hablando de lo que decíamos antes de los BPM, la velocidad, ¿no? La velocidad y mucha síncopa, ¿vale? sí. Eh, Supera también los 200 BPM. Y después hay partes rítmicas muy complejas, muy complejas. De hecho, aquí también tiene influencia del metal progresivo. Claro, a ver, yo entiendo que, aunque digan, el tema de Fami será la compositora principal, pero sabemos cómo trabajan los bytes, que Fami habrá traído, digamos, la idea de todo y después cada una han ido aportando ideas y han ido reconstruyendo, ¿no? Entiendo yo. Sí, sí. Las guitarras de Miyako y de Midori, bueno, claro, En eh, su línea, están sí, desde el principio están armonizando. en su línea, pero a la vez suenan diferentes. Yo creo, fíjate, tengo un pálpito de que este duelo que hemos visto de Fami con las dos guitarras ha sido casi como si les hubiera lanzado un reto a Fami, a Midori y a Miyako, diciendo, os voy a sacar de vuestra zona de confort, ¿vale? Y ahora me vais a responder con riff, Sí, con solos de guitarra distintos. Eh, Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Bueno, también vemos la famosa técnica así de galopando en las diferentes variaciones rítmicas. Buf, es un tema que va a saco desde el principio. Es un tema que no es demasiado largo, por lo que veo. Son 3 minutos 50, 3 minutos 49. Y claro, em, me parece que en un tema para hacer los bytes, que es cortito, de 3:49, va súper sí, a saco. Va porque súper a el saco. Reaper será 5,5, algo así, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Y a lo que voy. em, Me parece que tienen. Este disco en general estoy notando que tiene más fuerza, tiene más pegada. eh, Creo que se están atreviendo a hacer cosas distintas. Es decir, sigue sonando a los bytes. Tiene todo lo bueno que queremos, digamos, escuchar en un nuevo disco de los Bytes, pero a la vez están innovando, pero siguiendo siendo reconocible. Es decir, no es como si dijeras, ostras, esto ya es casi otra banda nueva, ¿no? Sí, Em, Podríamos hablar ya de madurez, es decir, creo que es todavía más madura, es decir, consolidando lo bueno y aportando cosas nuevas. Es impresionante. Venga, le doy un poquito más para atrás. No sé si poner otra vez el duelo.
que- es que me ha molado Pues un tú montón. verás. Me ha gustado un montón. Bueno, no sé cuánto. A ver. La gente no te va a quitar. Vale, un poquito por aquí y le damos. Sunrise, approaching the hills, savages awaken with steel. Wake up, chance is surging. Now I use the time. Pull up inside out and I kiss the hold me back. I still try back in the old hours. Nothing is lying behind. My life leading my way. Shining up like daggers. Burning up the rapids. I fly higher, riding down with the darkest night. And I'm approaching, I see you. Shining up the light. I play right up, fighting right here until the end. My destiny. Vaya fe. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Esto ya es un clásico desde el comienzo. ¡Buah! ¡Qué bien compuesto está! ¡Qué bien compuesto está! Es que todas las partes están. Mira que hay cambios, ¿eh? Pero todo está hilado de manera tan suave que ni te das cuenta. El estribillo es súper pegadizo. Sí, sí. Te vienes arriba enseguida. Es decir, Están increíbles las 5 además, ¿eh? impresionante, de verdad. Es que me deja con la boca abierta. Buf. Bueno, claro, Blazing Halo sería fuego, intensidad, Blazing, sí. Y Halo, pues, bueno, pues sería la parte esta, digamos, de divinidad, de luz celestial, pureza. Bueno, a ver, vamos a intentar desgranar un poquito lo que es la letra, ¿no? Am, sí, como otros temas que suelen ir sobre la superación y la determinación, este tema va enfocado a eso, ¿no? Entonces a enfrentar adversidades, a no rendirse, a levantarse tras una caída, convertir el dolor en fuerza, ese tipo mm, de tema positivo, de impulso hacia adelante, también de lucha interior, ¿no? Para superar conflictos, dudas, oscuridad. Que esto viene muy a cuento de la propia historia de Fami, porque fíjate si tenía talento la chica, pero estuvo a punto de abandonar. Eh, Sí. de hecho, lo comenté cuando fue el documental que vimos, que por un lado estaban los Bytes replanteándose su futuro, ¿vale? Y que un poquito habían Y ella perdido también, sí, sí. habían perdido incluso la ilusión. Y después, por otro lado, estaba Fami, que estaba a punto de dejarlo todo y dedicarse ya a otras cosas porque no se veía ella con futuro en la música, incluso dudaba de sus habilidades por
Lo Por voy a las decir así, por críticas, algún idiota, y lo por repetiré algún mucho. troll de internet Sí, no, que... y por un idiota, fue un caso muy sonado, ¿vale? Es decir, de uno que tiene un canal que es bajista, ¿vale? Y empezó a decir casi que Fami, pues, hacía, que tocaba de manera falsa en los vídeos, ¿sabes? Así que imagínate, ¿no? Es decir, claro, si criticas a una chica que en ese entonces tenía 16, 17 años, Pues la no, hundes. no sabes el daño que vas a ocasionar. Después pidió disculpas, ¿vale? Pero es un tío que juega mucho así a la broma, ¿sabes? Y meterse con todo el mundo y tal. Hay que medir las palabras a veces. Y es que en muchos vídeos, para que quede todo bien cuadrado, y lo hacen muchos músicos, muchos guitarristas, bajistas, ¿vale? Tú te, tú te grabas, pero muchas veces, no siempre, pero primero que hay veces que no se sincroniza al fotograma la imagen con el sonido. Sí. Entonces, ese pequeño descuadre de un fotograma o de dos ya parece algo raro. Y hay veces que tienes que grabar el audio por un lado y después el vídeo por otro. Es decir, hay veces que se monta así. Pero afortunadamente el tiempo pone a todo el mundo en su lugar, A él también le puso en su lugar. ¿vale? Y hemos visto innumerables veces a Fami a tocar en directo. Así que no hay problema con eso. Bueno, Y es pues alucinante. me alegro de que Fami saliera adelante, de que Love Bites salieran adelante y que juntas tuvieran ese comienzo que me parece que, que ha sido una etapa, que sigue siendo una etapa muy bonita de Love Bites, ¿no? Bien, pues habría que hablar también de la voz de Asami, ¿no, David? ¿Qué te parece? O sea, pues la voz de Asami, lo comentamos en el anterior vídeo. Sí. En este disco Mm, ha madurado, ujú, cogido más presencia, sí. sube más los tonos, tiene más energía. Bueno, si es que si nos ponemos a hablar, podemos hablar de las cinco, porque Haruna en las tres canciones que hemos escuchado del disco está omnipresente ahí. Sí, hablando de Haruna, yo lo que noto con Haruna es que ahora te hace más cosas, es decir, te hace más detallitos, sigue teniendo todo lo que tenía antes, pero ahora es capaz de ir como Ya, acudiendo a muchos lugares y, ya está rizando el rizo. claro, enriqueciéndola, ¿no? Ya se está pasando el juego, ya. Cuando te vas a un restaurante dices tú, este plato lo conozco, pero le has echado algo que Que ya, no, sí, sí, efectivamente, lo hace distinto. que me encanta, pero no termino yo de percibir tantos ingredientes que las... Pues igual, ¿no? Pues ya va añadiendo tantas cositas y se está convirtiendo en un monstruo de la batería. Es Sí, impresionante, Haruna. Am, y muchas veces no implica simplemente en ganar velocidad o tal, sino es en coger darle técnica, claro, darle una claro. vuelta más, darle una vuelta más. Am, bien, bueno, si quiere, para no perderme con Asami, y ahora volvemos a Haruna. Eh, Asami la veo muy dinámica, muy eléctrica, Sí, pero muy... es que además a Sammy, luego cuando reaccionamos a los conciertos que hace en Navidad, Sí, la ves ahí tan soul, tan... que claro, dicen que parecen dos personas distintas. sí, Pero total, ¿eh? La ves ahí tan modosita, cantando ahí tan R&B, tan... Y claro. luego la oyes aquí con ese chorro de voz que tiene, subiendo las notas. Además que me hace mucha gracia que cuando hace así ya... Venga, que Lo va a hace igual, romper los lo hace cristales. igual que Dickinson. Sí, Cuando sí, sí, sí. Dickinson pone el brazo así, dices tú, es que va para arriba en la nota. Por eso Sí, sí, digo, que va la nota para arriba, no es que falla una bombilla o algo, ¿no? claro, claro, de hecho, digo que es que hasta a mí parece la hija de Dickinson como una cantante lírica. Eh, y sale esta mezcla tan interesante. Bien, lo que decía, ¿no? Notas largas, fluidas, con una dicción que era como muy rítmica, ¿sabes? Porque a veces era
como el staccato que se llama, ¿no? Un poquito ahí cortante. Y, y había, yo me imagino el estribillo, ya me la imagino ya en el escenario y se va a poner a bailar, ¿vale? Porque es que da pie a ello. A ver si lo localizamos. Esta parte que va a venir a continuación, yo me la imagino a ella bailando de lado a lado. Mira. Yo me la imagino. Es que es muy característico de ella también que Sí, se sí. pone, como ella es, era bailarina, ¿no? Era También, ¿no? bailarina, Es sí, decir, sí. había ido a Estados Unidos además para perfeccionar. Así que me lo imagino totalmente. Insisto, en el registro medio alto tiene, yo no sé si es que ha adquirido una, em, habrá dado o clases o ha potenciado el tema de la voz de pecho en el registro medio, pero es impresionante. El alto lo tenía súper controlado y el control del aire me deja flipando. De verdad, es impresionante todo lo que hace. Y bueno, las notas de los agudos, ¿no? La voz de cabeza, hay notas muy agudas, pero muy, muy agudas. Am, No sé si habrán hecho alguna, que imagino que no, pero después de haberla escuchado cantando en japonés, ujú. yo hubiera metido alguna canción en japonés. O una canción que esté en las dos versiones, ¿no? En inglés y en japonés. Por ejemplo, porque debe Ujú. ser espectacular cantando en su idioma natal, Mm, porque a mí me dejó totalmente alucinado. claro. Y aquí en inglés, sí, tiene muy buena dicción y seguro que lo habla perfectamente, pero no es lo mismo. A ver, todo el mundo se maneja mejor en su idioma, es normal, ¿no? Claro, obviamente, obviamente, También, pero oye, otra cosa que me gusta son los coros. La verdad es que los coros y armonizando con su voz y tal también está muy bien planteado, muy potente. Em, con este estribillo y demás, es que casi eleva la canción a himno. Es impresionante. Pasamos a Haruna si quieres. no sé, es que Un poquito. Haruna está ahí con el doble bombo. Ha estado más tranquilita que en el otro, un pelín, Claro, porque el otro era descomunal. Pero es que ha hecho muchas cosas, es lo que has dicho tú antes. Es claro, que ahora te hace de todo. claro. Sí. Em, yo, fíjate, es como si rítmicamente se hubieran puesto a dialogar Haruna con Fami, ¿no? En la parte rítmica. Creo que también ha hecho, pues, exigido, sería la palabra casi, un reto. Yo creo que como Fami rítmicamente es muy creativa y tiene cosas muy complejas y con ritmos sincopados y con notas fantasmas. Y le ha echado ahí un órdago a Haruna y es que se ve, ¿no? Porque Haruna la he visto ahí utilizando esas notas fantasmas, jugando mucho con las síncopas. Y claro, eso encaja a la perfección con el estilo de funk metal de Fami. Cómo marcaba los acentos en el splash. mm, para puntuar junto con los saltos de cuerda del bajo. eh, y bueno, y el doble bombo lo ha utilizado, pero lo ha utilizado de manera muy inteligente. Es decir, no simplemente, venga, vamos a meterle, que lo puede hacer, porque cuando se pone en modo ametralladora, lo Yo no hace. me voy a quejar, ¿eh? Pero lo que ha hecho es como patrones cortados para subrayar los riffs a su vez que iba haciendo tanto las guitarras como Fami en el bajo.
Claro, en vez de, digamos, la ametralladora constante, hacía ráfagas. Sí. ¿Vale? Que se detenían y arrancaban y estaba guay porque le daba como un swing pero agresivo. Estaba muy chulo. Así que un temazo, un temazo. Me ha encantado. Así que Son de Bueu, gracias. Gracias. Y bueno, te lo agradecerán también el Wolfpack que hayamos traído la canción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.